Bien, hermanos, aquí estamos. Vamos a ir a la carta a los Efesios. A veces descansamos de Efesios y volvemos según el Espíritu Santo nos guíe. Ya nosotros vimos cómo en esos 3 primeros capítulos aparecen las doctrinas que Él quiere que nosotros conozcamos. Incluso Pablo ora en 2 ocasiones por nosotros. Efesios capítulo 4, vamos a leer 10 versículos y luego vamos a orar. Dice así la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Alabado Señor y Dios, Padre nuestro, bendito Rey, aquí estamos sabiendo que lo que podemos hacer y lo que podemos dar es insuficiente. Por eso, Señor, nos ponemos como instrumentos tuyos en tu mano, para que por favor tú seas el que hables por nosotros, el que nos enseñes, el que nos instruyas, el que obres de tal manera que los corazones sean atraídos cada vez más cerca de ti, Señor. Dirígenos por favor, obra también para que nuestras mentes puedan estar quietas, que puedan ser receptoras de tu palabra, podamos tener hambre y sed de justicia, podamos estar sedientos, Señor, de tus aguas, de tu palabra, como el niño desea la leche espiritual. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Hermanos, como comenzamos diciendo, ya nosotros hemos visto 3 capítulos de la carta a los Efesios y en esta última vimos 4 peticiones que el apóstol Pablo eleva a Dios en favor de los efesios, que esas peticiones van acorde con las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria, no de las riquezas de su gloria, sino conforme a ellas. Es una serie de peticiones ambiciosas, podríamos decir, de parte de Pablo para con los efesios y con nosotros. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, nosotros vimos, y que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. También vimos que podamos comprender la dimensión del amor de Cristo, la profundidad de este, y ser llenos de la plenitud de Dios. Esas 4 nosotros las vimos esa exaltación con la que concluye Pablo, esa exaltación a Dios, diciendo: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vimos en este capítulo 3, versículo 21, que la iglesia es el testigo experimental de lo que Dios, de la gloriosa obra de Dios en ellos. La gloria de Dios se manifiesta en todo, la naturaleza, en todo lugar, pero de una manera muy especial en la iglesia.
porque es allí donde Él ha redimido un grupo de hombres que estaban depravados, que estaban caídos en su pecado, y Él no solamente los perdonó, sino que está restaurando en ellos la imagen de Cristo, en ellos los está haciendo a imagen de su Hijo Jesucristo. Eso exalta grandemente la gloria de Dios. De hecho, Efesios nos dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, así nosotros concluimos esta primera sección de la carta. La carta tiene dos secciones, una de instrucción y otra de aplicación. Esta carta a los Efesios contiene este formato, que es un formato muy común en las cartas de Pablo, donde él primero enseña, instruye, explica, da los principios y luego entonces dice cómo debemos de comportarnos a la luz de esa enseñanza, cómo debe de ser el estilo de vida que nosotros llevemos en virtud de esa enseñanza. En estos primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo expuso, y nosotros con la ayuda del Señor fuimos explicando de todas las bondades, de toda la gracia que disfrutamos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Todas las bendiciones con las cuales el Señor nos ha bendecido, el honor en la posición que nos ha colocado, los privilegios que tenemos por ser llamados hijos de Dios. Todo eso está explicado en esos primeros 3 capítulos. El apóstol Pablo nos ha explicado que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en el capítulo 1, versículo 4. Nos dice que esto fue hecho con el propósito de ser para alabanza de la gloria de su gracia en el versículo 6 y el versículo 12 del capítulo 1. Nos dice además el apóstol Pablo que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el capítulo 1, versículo 13, aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aún así Él nos dio vida juntamente con Cristo. Además de eso, nos corona diciéndonos que aún nosotros siendo gentiles, ahora en Cristo somos nada más ni nada menos que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos dice que somos coherederos, que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, en el capítulo 3, el versículo 6. Hermanos, estas gloriosas verdades son las que el apóstol Pablo ha estado explicando en esos 3 capítulos. No se ha ocupado el apóstol Pablo de dar mandamientos, no se ha ocupado de corregir, no se ha ocupado de reprender, de amonestar, sino de llenar al creyente de la instrucción de cuáles son los privilegios que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros somos ahora, a pesar de ser gentiles, de no ser judíos, de no llevar 1500 años adorando en un templo y sometiéndonos a la ley de Moisés? Sin embargo, estando desligado de todo eso, viene el Señor y nos inserta en el olivo. Esta gloriosa instrucción, esta instrucción tan exaltada, podríamos decir, es lo que Pablo nos viene enseñando para luego pasar a las implicaciones. Bueno, ok, Dios nos ha hecho todo eso en nosotros, Dios nos ha dado todas esas bendiciones en Cristo. Vamos a ver ahora cómo debemos nosotros de comportarnos. Ve usted, hermano, que siempre están las dos cosas, lo que hace Dios y lo que nosotros tenemos, nos corresponde hacer. Siempre esas dos cosas estarán unidas, estarán de la mano. Nunca podremos desligarnos de eso, nunca podremos gozarnos en las bendiciones de Dios sin pensar que tenemos una responsabilidad en nuestra conducta, en nuestra forma de vida. Debemos vivir a la luz de lo que hemos recibido. ¿Y por qué esto es así? Es así porque la vida cristiana, hermanos, no nace en la imaginación humana. No es como yo me lo imagino que yo debo de ser cristiano, sino que Dios es el que da los principios que deben regir nuestra vida. Dios es el que da los principios por los cuales o a los cuales debemos someter nuestra vida.
Es imposible tener un estilo de vida cristiano sin yo conocer lo que Dios plantea en su palabra. Porque yo me lo imagino. No, pero si tú te portas bien, ¿qué es lo que yo hago mal? No, tú debes de conocer lo que dice la palabra de Dios para saber cómo tú debes andar, cómo tú vas a someter tu vida a unos principios que tú no conoces. Eso es totalmente imposible. Es imposible, repito, tener un estilo de vida cristiana sin conocer las realidades de la vida que Cristo nos ha dado. Es necesario, por eso entonces Pablo comienza por ahí, comienza dando esos principios, explicando lo que Dios nos ha dado, la posición a la que nos ha traído, qué es lo que somos nosotros en Cristo. Si hemos de vivir de una manera que agrade a Dios, debemos conocerlo a Él, debemos conocer lo que Él enseña, porque es a Él que queremos agradar, no a nosotros mismos. Si hemos de agradarle a Él, debemos de preguntar: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor, para agradarte? En primer lugar, veamos entonces nuestra conducta en la comunidad cristiana. Nuestra conducta en la comunidad cristiana, en los primeros 3 versículos. Volvemos a Efesios después de esta introducción. El capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A manera de introducción de este punto que está contenido en estos 3 versículos, deseo recordar que Pablo está hablando aquí a la iglesia. Él ya no está hablando en un sentido solamente a los efesios, sino que él comienza a enfocarse en la iglesia. La carta a los Efesios es la carta que más enfoca la vida comunitaria, la vida de la iglesia. Además de hacer recordar que la iglesia es una comunidad de redimidos. Por eso usted ve que en el versículo 2, estamos en el capítulo 4, dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando habla de unos a otros, está hablando de una relación mutua entre los miembros de la iglesia. Todo cuanto el apóstol va a decir a continuación, lo está diciendo en ese contexto, en un contexto comunitario. Nos habla como iglesia. Los hijos de Dios tienen comunión entre ellos. Se alegran cuando la iglesia prospera. Se lamentan cuando la iglesia no funciona bien. Sus oraciones y sus acciones de gracia son para la iglesia en sentido general. La iglesia es el espacio en que se manifiesta pública y corporativamente que nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es la comunicación al mundo, la manifestación al mundo de que nosotros somos el pueblo de Dios, cosa que no podemos hacer de manera individual, sino que debemos hacerlo como iglesia. La iglesia es el lugar en el cual nosotros como creyentes nos ayudamos mutuamente en nuestro peregrinar hacia el cielo. La iglesia va caminando hacia el cielo y nosotros mutuamente nos ayudamos. Es en la iglesia, ese espacio en el cual se hace manifiesto al mundo la unidad que tenemos nosotros con Cristo. Es en la iglesia a donde se manifiesta todo esto. ¿Cómo? Visitando al enfermo, identificándonos con el pobre, ayudando al pobre, al afligido, consolándole. Es una vida de comunidad. La iglesia es el espacio en el cual el Señor Jesucristo espera que se haga manifiesto su gloriosa obra en nosotros. O sea, lo que Dios está haciendo en nosotros durante esta semana, nosotros lo manifestamos en la iglesia. Es decir, Él quiere que se haga manifiesto
el amor a Dios y al prójimo. Es en la iglesia donde principalmente se manifiestan esas cosas. Imagínese usted, nosotros vamos hacia el desarrollo como país. ¿Y sabe usted lo que significa eso? Que cada quien comienza a vivir una vida independiente. Eso es Estados Unidos. Personas que viven en un mismo condominio, apartamento, ni siquiera se conocen. Parece en el barrio mío que duramos tiempo sin ver a los vecinos. Todo el mundo tiene una verja altísima, sale en su carro con los cristales tintados y vuelve, le da un control y entra, cerró. La iglesia es diferente. Es el espacio donde se ha de manifestar la obra de Cristo en nosotros, el amor de Dios al prójimo. La iglesia vive una vida similar a lo que hacía Job. Dice Job, hablando de sí mismo en el capítulo 29, en el versículo 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos, o sea, a los necesitados, era padre. Y a la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Job capítulo 29, versículo 15 al 17. Aunque Job no vivió en época de la iglesia, él llegó a conocer lo que significa no vivir para sí mismo. Job comprendía que había unos principios de amor a Dios y al prójimo, y que ese es uno de los principios que practica la iglesia. Volviendo otra vez a Efesios capítulo 4, a los 3 primeros versículos, nosotros encontramos allí 5 virtudes que debemos practicar en el contexto de la iglesia para el funcionamiento adecuado de la misma y para la preservación de la unidad. Estas virtudes son humildad, mansedumbre, soportar con paciencia los unos a los otros, ser solícito en guardar la unidad del espíritu y la paz. Dicho sea de paso, mostrar esas virtudes es lo que nos corresponde en palabras del versículo 1. Dice el apóstol en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar así, como dice el versículo 2 y el versículo 3, es lo que corresponde a todos los que han sido llamados a ser cristianos. Esto es lo que corresponde. Dicho sea de paso, esas virtudes revelan a Cristo en nosotros. Este es un andar digno de la vocación con que fuimos llamados. Esto es lo que se espera de nosotros a la luz de lo que hemos recibido en Cristo, a la luz de lo que hemos hecho en resumen, hemos dado en resumen de lo que trata Pablo en los primeros 3 capítulos. Vamos a ir por encima de estas 5 virtudes de una manera rápida, breve, corta. Lo primero que dice, la primera virtud que menciona es humildad. Dice con toda humildad. Refiriéndonos a esto, debemos decir que no podemos siquiera empezar a agradar a Dios sin humildad. Ese es fundamental. Ese es el inicio. Una persona, hermano, escuche bien, ni siquiera puede convertirse en cristiano sin humildad. El primer paso que usted da a Cristo es un paso de humillación. Usted confiesa su pecado. Usted se arrepiente. Usted dice, estaba equivocado. Iba al infierno. No puedo ayudarme a mí mismo. Te necesito, Cristo, sálvame. Es un paso de humildad. Entonces, sin la humildad, la persona no puede reconocer su pecado. Una persona no puede venir a Cristo sin humillarse. No puede reconocerse a sí mismo pecador. No puede verse a sí mismo como digno de condenación de parte de Dios.
Ahora bien, ¿cómo es que se produce esto? La humildad empieza con una conciencia correcta de nosotros mismos, de usted mismo. Cuando usted se mira a la luz de Dios, de su palabra, sin adornos. Lo primero, cuando usted se mira, cuando yo me miro, lo primero que vemos en nosotros es pecado. Nada bueno hay en mí, nosotros cantamos. Lo que vemos es pecado y por tanto, una de las marcas más seguras de la verdadera humildad, hablando ya a los creyentes, es que usted confiesa diariamente pecados delante de Dios. Esa es una muestra, esa es una marca de humildad. No estoy hablando a inconversos, estoy hablando a cristianos, sí, confiesan pecados a Dios de una manera continua, diariamente. ¿De dónde usted extrae eso? Dice Juan, el apóstol del amor, en su primera carta, capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, hermanos, la humildad implica que seamos conscientes de quién es Dios. Primero nos vemos a nosotros mismos, vemos pecado, eso nos hace humildes. Segundo, comprendemos quién es Dios, estamos conscientes de quién es Dios. Esto fue lo que sucedió con Isaías en el capítulo 6 de su libro. Isaías en visión vio que a Dios sentado en su trono. Pero lo que se destacó, lo que él vio mayormente allí, no fue el poder de Dios. La grandeza de Dios, él la vio en la santidad. Él vio que Dios era santo y eso le hizo verse a sí mismo. Eso lo humilló al profeta. Él dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios y habito en medio de hombre de labios inmundos. Dios no le dijo, no, Isaías, tranquilo. No, eso era verdad. Dios entonces, dice la Escritura, que fue tomado un carbón del altar del cielo para purificarlo. El pecado se hace manifiesto y se ve cuando nosotros vemos y comprendemos la santidad de Dios. Si nos comparamos con otros, no podemos verlo. Otro que fue impactado por esa realidad fue Job. Al comprender el carácter de Dios, Job dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículo 6. En el Nuevo Testamento, Pedro, cuando comprendió quién era Jesucristo, con apariencia humana, humanado, repito, cuando él comprendió que ese hombre que estaba allí era nada más ni nada menos que Cristo, al verle como Dios, él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Él vio contrastada su pecaminosidad con la santidad de Cristo. Esas son las bases de la humildad. De ahí es de donde brota la humildad, de donde parte la humildad, la verdadera humildad. No nos referimos a timidez, no nos referimos a quedarse limitado a un espacio, ni nada de eso. Estamos hablando de la humildad bíblica, la humildad delante de Dios. Lo segundo que menciona el capítulo 4, el verso 2, es la mansedumbre. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. En pocas palabras, la mansedumbre la aprendemos del Señor Jesucristo. Amén. Le imitamos a Él, pisamos, seguimos sus huellas y aprendemos esa mansedumbre. En tercer lugar aparece la paciencia. Dice, soportándoos con paciencia.
La paciencia es como hija de la humildad y la mansedumbre. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas sin ceder ante ella. En cuarto lugar aparece el soportar con paciencia los unos a los otros en amor. El soportar con paciencia en amor los unos a los otros es una necesidad en la iglesia del Señor. Dice Hebreos, porque os es necesaria la paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36. En la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo nos motiva a soportar con paciencia, en amor, como parte de la nueva vestidura que nosotros tenemos en Cristo. Dice el apóstol, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es una nueva vestimenta. Sigue diciendo el capítulo 3 de Colosenses en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo a los Colosenses lo presenta como una nueva vestimenta. Nos quitamos la vieja vestimenta, la vestimenta de pecado, la vestimenta mundana, la vestimenta del yo, y nos comenzamos a vestir de Cristo. Hermanos, resulta imposible que nos mantengamos unidos como iglesia sin que estas virtudes estén. Repito, sin que haya humildad, sin que haya mansedumbre, sin que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor, sin que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Resulta imposible que nos mantengamos unidos sin estas virtudes. La iglesia es un organismo diverso y que puede existirá, pero está diseñada para aglutinar, para tener allí, para concentrar allí a personas que son de distintos estatus sociales, de todos los niveles económicos, de distintos grados de educación. Entonces se hace imposible que este organismo tan diverso pueda existir sin estas virtudes. Una iglesia, repito, que trate de funcionar sin que los miembros exhiban estas virtudes, será imposible. Por esto continúa diciendo, versículo 3, estamos en Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de ser solícitos. Debemos, dice el texto, ser solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad. La versión de las Américas me gusta cómo traduce este versículo. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que debemos esforzarnos en preservarlo. La iglesia no se une ella, ya Cristo la unió. ¿Qué hacemos nosotros? Preservar esa unidad, mantener esa unidad. El Dios del cielo ya nos unió en Cristo, nos unió por su Espíritu. Ahora nos toca a nosotros la labor de mantenerla. Yo sé que todas las iglesias, pienso, tienen su historia. Todas las iglesias tienen su historia de haber tenido personas tratando de minar esa unidad, de dañar esa unidad. Personas que se han prestado para romper ese vínculo, sea por el chisme, sea por la murmuración, sea por la queja. Personas que rechazan el uso de los principios que Él ha establecido en Mateo 18, por ejemplo, y rehúsan ponerlo en práctica. Estos versículos de Efesios capítulo 4 nos dicen cómo nosotros debemos tratar y qué debemos de tener para mantener esa unidad. La unidad de la iglesia, al igual que la unidad en cualquier tipo de relación, para mantenerse unida, no se mantiene sola.
no se mantiene como el engranaje. Yo sé que algunos conocen de eso porque tienen vehículo. El engranaje de un vehículo. Cuando usted compra un vehículo, usted solamente se ocupa de echarle combustible, encenderlo y a correr. Pero usted no sabe cómo es que ese engranaje, todas esas piezas se unen para hacer que las gomas vayan rodando. Nosotros no lo sabemos, la mayoría de nosotros, cómo están colocadas. Usted solamente la acciona. Ellas están sincronizadas para que todo funcione y el vehículo no se detenga. Pero en el caso de la iglesia, no es así. Es diferente, y así también las otras uniones humanas. O sea, no funcionan solas. Necesitan que nosotros nos esforcemos para preservar la unidad. La iglesia necesita un esfuerzo de nuestra parte en preservar la unidad para funcionar de una manera adecuada. Sin ese esfuerzo de parte nuestra, es imposible que ella pueda realizar su función en el mundo. Estaríamos como la iglesia que Pablo le escribe a los Corintios, a donde no se podía funcionar. ¿Por qué? Porque no había esa unidad entre ellos. ¿Y por qué insistir tanto en esto? ¿Por qué insistir tanto en la unidad de la iglesia? Bueno, para responder esa pregunta hay que hablar de la importancia que tiene esa unidad. Ya dijimos algo de que no puede funcionar adecuadamente, pero algo más. Hermanos, la eficacia del testimonio de la iglesia descansa en su unidad. Es en su unidad. Dice el Señor Jesucristo en esa oración sumo sacerdotal de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Cuando Él está orando, Él le dice al Padre en el versículo 20 de Juan 17: mas no ruego solamente por estos, o sea, por aquellos 11 hombres que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todavía nosotros. Cristo está orando por los que habrían de creer. Nosotros estamos en ese grupo de los que creímos por la palabra de los primeros cristianos. Versículo 21. Oiga, ¿qué ruega Dios Hijo a Dios Padre? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como que es reiterativo el Señor aquí en pedir al Padre la unidad, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. La unidad en la iglesia es una de esas peticiones que Dios Hijo hizo a Dios Padre antes de partir. La unidad de la iglesia es lo que permite que el testimonio de ella sea contundente en el mundo. Usted lo notó en el versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y finalmente dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el testimonio de ellos sea contundente, debe haber unidad. Para que el mundo, no es que el mundo vaya a ser salvo, pero creer que Cristo es el Dios de la iglesia. Para que el mundo entienda que la iglesia es del Señor. Aunque no vengan a salvación, el mundo entero no vendrá a salvación, solamente los escogidos.
pero ellos sí deben de recibir el testimonio claro de que esta iglesia es del Señor. La unidad de la iglesia le refleja al mundo la unidad también que existe entre Dios Hijo y Dios Espíritu. Ellos no pueden entender la Trinidad, no pueden entender cómo Dios Padre está unido a Dios Hijo, pero sí pueden verlo en la iglesia, cómo la iglesia está unida. El solo hecho de la iglesia mostrar unidad, ese es un testimonio al mundo, un testimonio sin controversia, un testimonio de que Dios está obrando en nuestro medio. Hermanos, ningún organismo es capaz de unir razas, ideologías, edades, sociedades diferentes. O sea, podemos tener un sindicato de choferes junto con un sindicato de médicos en la iglesia, y todo esto en amor. Ninguna institución puede hacer eso. Ningún organismo es capaz de aglutinar ese tipo tan diverso de personas. Así como esto es una realidad que ningún organismo lo puede hacer, también es una realidad lo contrario. O sea, el peor daño que se puede hacer a la iglesia es afectar su unidad. Dice la Escritura, hablando de una de esas formas: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, versículo 28. El chisme aparta, rompe unidades. Salomón nos habla aquí de la contienda, nos habla del chisme. El chisme es ejecutado por uno de los miembros más pequeños del cuerpo, la lengua. Y se realiza cuando no queremos, ¿verdad?, enfrentar las situaciones de una manera bíblica. Brevemente hemos visto la importancia de la unidad. Veamos entonces en segundo lugar lo que tenemos en común en esa unidad. Volvamos a Efesios capítulo 4. Vayamos al versículo 4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí Pablo nos dice lo que tenemos en común. Todos estos elementos contribuyen a una perfecta unidad en nosotros. Ya nosotros lo mencionamos, las características que debemos de tener, pero ahora Pablo dice una serie de elementos que tenemos en común. ¿Cuáles son esas? Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, etc. En el mundo y en la vida de las personas, los que hacen algo en común, por ejemplo, se unen en colegios, colegio de abogados, colegio de esto, sindicatos, asociaciones, etc. Según el gremio al que pertenezcan, según la profesión. A veces lo único que une a un grupo de personas es que han estudiado la misma profesión, pero nada más. Son profesionales de esa área. En el caso de la iglesia, aunque nosotros seamos de sociedades diferentes, tenemos algo en común: un mismo Señor, una misma fe. Todos hemos sido participantes de un mismo bautismo, tenemos un Dios, etc. A pesar de esta unidad que Dios ha hecho en su iglesia, eso quiere decir que somos iguales y a la vez somos diferentes. ¿Cómo es esto? Dice el versículo 7. Pero, o sea, a pesar de nosotros tener tantas cosas en común, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos cosas en común, estamos unidos aquí,
pero a cada uno de nosotros le fue dada una gracia diferente. Hay unidad y hay diversidad. Por lo cual dice, citando el Salmo 68, verso 18, subiendo a lo alto la ascensión de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es una ilustración como de el triunfo de Cristo. Él subió a lo alto. Cuando Él ascendió, Él no llegó con las manos vacías, sino que llevó cautiva la cautividad. Él liberó de la cautividad del pecado y de Satanás a un grupo de personas y los hizo sus cautivos. En realidad no hay una persona completamente libre. O usted es esclavo del pecado o usted es esclavo de Cristo. O usted es esclavo de Satanás o usted es esclavo del Señor. Él llevó cautiva, dice, la cautividad. Gente que estaba cautiva fue lo que Él liberó y los hizo sus cautivos y entró al cielo con mucha pompa a repartir sus bienes, sus despojos. ¿Y cuáles son estos despojos? Dones. Él los repartió, los dio a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es también que había? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo descendió. ¿A dónde? Estuvo aquí en la tierra. Se humilló, incluso fue sepultado. Pero asimismo, dice el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. El Señor descendió, se humilló, pero también fue exaltado y repartió dones para que nosotros podamos ponerlo en operación en la iglesia, y así creó no solamente una unidad como es la iglesia, sino que en ella hay una diversidad. Hay personas y cada uno tiene dones diferentes para contribuir a la edificación de esa iglesia. Hermano, lo que Dios ha hecho en la iglesia es glorioso. Eso no tiene comparación. Ahora, nosotros veamos cómo esto se aplica a nuestras vidas de una manera directa. A manera de aplicación, mi hermano, quiero invitarte a pensar. Piensa, ¿qué tú has hecho en los últimos meses como parte de tu esfuerzo para mantener la unidad de la iglesia? ¿De qué manera tú has contribuido a la unidad de la iglesia? ¿Qué has hecho tú? Para contribuir a mantener la unidad de la iglesia, tú debes mostrar humildad, mansedumbre. Debes estar dispuesto a soportar con paciencia para que esa unidad se pueda mantener. Debes además desarrollar una comunión vital con Cristo y en segundo lugar con su pueblo. Debes relacionarte con el pueblo de Dios. ¿Cómo? Usando los dones que Cristo dio, los que Él repartió para edificación. Mi hermano, tú debes involucrarte con este pueblo de Dios, alentándolo y siendo alentado por Él. Es una mutua edificación. Dice en la carta de los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros. Ahí está la interacción dentro del pueblo de Dios. Comprende, hermano, tú necesitas ser exhortado. Eso es lo que dice Hebreos. Comprende que tú necesitas ser exhortado, tú necesitas ser animado, tú necesitas ser alentado en este camino al cielo. Este es un camino lleno de aflicciones. Tú necesitas el aliento que los demás hermanos te pueden dar y que tú también puedes dar. Tú necesitas ser animado a continuar adelante hasta el día del Señor Jesucristo.
Otros también necesitan de ti, de modo que nos motivamos así mutuamente en este camino al cielo. Ahora, lo que no puedes hacer es vivir una vida inconstante. Ahora sí, mañana no. Lo que no puedes hacer es vivir una vida inconstante, ni tampoco una vida individualista o una vida aislada. No podrás. Hermanos, Dios diseñó la iglesia, no el pastor. Dios la diseñó. Él la concibió y la hizo. Dios diseñó la iglesia y es imposible que nosotros cambiemos el método de Dios para implantar un cristianismo donde yo sea el diseñador y diga cómo van a ser las cosas. Eso es imposible. Me recuerda a la idea que tienen los inconversos. Usted le dice, mira, tú tienes que venir al Señor, arrepentirte, tú tienes que convertirte, tú tienes que creer. No, pero si uno se porta bien, es que tú no puedes implantar el método de cómo ser salvo. Es Dios el que dice cómo es. No, pero si uno se porta bien y no bebe, no fuma, no esto, okay. Ellos quieren arreglar las cosas a su manera. Nosotros los cristianos no podemos cambiar el método de Dios, de cómo nosotros vamos a perseverar en este camino. Él dice que tú necesitas la iglesia. Él dice que tú necesitas el aliento de los demás y que tú alientes a otros. Él dice que tú no puedes vivir sin que otros apliquen a tu alma las escrituras. Él dice que tú no puedes llegar solo hasta el fin del camino. Nos dice el Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Esto está dicho de manera positiva, lo que tú necesitas, pero también tenemos que decirlo de manera negativa. Nosotros creo que entendemos que nuestro corazón se endurece. Y esto lo hace solo de manera natural. Esto fue lo que leímos en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Es algo continuo. Entre tanto que se dice hoy. ¿Y para qué, Señor? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El corazón se endurece. Esa es una realidad. El corazón nuestro se endurece solo. El pecado endurece el corazón. El pecado engaña el corazón. Así, el que hace vida independiente del rebaño, por su cuenta, el que se ausenta con frecuencia de la congregación y de la comunión con los hermanos, podrá por la misericordia de Dios mantenerse un tiempo. Sí, eso va a suceder, pero difícilmente llegue a la meta. Muy difícil, por no decir imposible. ¿Y por qué? Porque Dios diseñó la iglesia como un organismo vital para nosotros, como un organismo para nosotros poder perseverar en la fe hasta el final. Porque Dios diseñó la iglesia para la edificación mutua. Porque Él es el que establece no solo cómo llegar a Cristo, sino cómo mantenerse hasta el final en Él. Hasta que Él regrese. En medio de un mundo, de un camino lleno de tropiezos. Peor que los caminos de República Dominicana. Qué difícil que tú camines 2 kilómetros sin encontrar un hoyo. Los carritos es para el mecánico a cada rato que van. El camino al cielo tiene más hoyos que los caminos de República Dominicana. Esa es la realidad. Necesitamos la ayuda mutua. En la iglesia encontramos una cantidad de hermanos, todos con diversos dones. Yo no tengo todos los dones. Y estos hermanos me van a ministrar y yo también le voy a ministrar a ellos. Recuerde que la palabra ministrar quiere decir servir. Yo voy a ministrarle a ellos y ellos me van a ministrar a mí. Y en esa dinámica, eso va a permitir que mi fe se alimente y que yo sea fortalecido en la fe. Eso va a permitir que mi corazón sea ayudado a mantenerse dócil a la voz de las Escrituras.
Hermanos, el corazón necesita esa ayuda, porque de lo contrario se endurece. ¿Qué quiere decir que se endurece? Tú dejas de oír la voz de Dios. Tú dejas de oír la voz de Cristo en la predicación. Tú dejas de oír a Cristo cuando un hermano te plantea las Escrituras. Tú vas a comenzar a escuchar más a tus propios pensamientos que a lo que dice Cristo en su palabra. Va a llegar el momento en tu vida en que la predicación de la palabra te deja frío, igualito que como entraste saliste. Tú podrás decir todo eso es verdad, pero tu corazón no experimentó nada, no fue amonestado, no fue alentado, no fue estimulado, no fue reprendido, nada sucedió. A eso le llamamos frío. Tú oyes todo, está hablando en español, yo lo entiendo, sí, yo no encuentro una oposición, yo veo que todo eso es verdad, pero eso no obra nada en mi corazón. ¿Y qué ha pasado? Es que la predicación perdió poder. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que esta predicación del Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué pasó? ¿Perdió poder? No, mi corazón se está endureciendo. Eso es lo que el escritor a los Hebreos reitera en los capítulos 3 al capítulo 4 una y otra vez: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que él dice cuando dice: deben exhortarse los unos a los otros cada día, para que no se endurezca el corazón. Porque cuando el corazón se endurece, la palabra de Dios choca y no hace nada. Tiene entonces que Dios hacer un milagro de venir como un martillo y quebrantar ese corazón. Y muchas veces salen lágrimas de los ojos por el quebrantamiento de la palabra cuando se ha endurecido. Pero gloria a Dios que Él lo hace, porque si nos deja, el camino que tomaremos es el camino del infierno. Si seguimos la dureza de nuestro corazón, el final de ese camino es el infierno. Dios nos guarde, hermanos, con su palabra, pero oigamos y atendamos a la voz de Dios. Necesitamos la iglesia. La iglesia fue diseñada por el Señor y sin ella no podremos llegar al final del camino. Mostraremos que solamente somos temporales, como la semilla que cae entre pedregales, hay otra que cae entre matorrales, en fin, que de los 4 terrenos solamente uno da fruto. ¿Qué harás? ¿Seguirás igual o prestarás oído a lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué harás, mi hermano? ¿Seguirás igual o te someterás a la iglesia que Dios diseñó para tu bien? Que el Señor en su gracia nos guíe, nos llene, nos convenza de su verdad. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre nuestro, hemos presentado tu palabra, la palabra que habla de la iglesia, la cual es gloriosa, la que será presentada como un triunfo tuyo, porque tú la redimiste, la limpiaste, la mantuviste, la preservaste y te la presentarás como tu novia cuando tú vengas. Cuán gloriosa es, Señor. Gracias por tenernos en cuenta para darnos tan gloriosa bendición de ser parte de tu pueblo. Ahora te pido, Señor, por cada uno de los presentes, obra en nuestros corazones, que no desestimemos, que no menospreciemos la gracia que tú nos has dado de ser parte de tu pueblo, sino que lo valoremos, Señor, y preservemos la unidad, que nosotros podamos estar conscientes cada día de la necesidad
de exhortarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros, de edificarnos los unos a los otros, de cuidar nuestros corazones para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.